Buenas tardes. En el video de hoy vamos a hablar de la historia económica de Colombia. Vamos a hablar de un periodo que es el de la Gran Colombia. Aunque de la Gran Colombia se ha hablado mucho en diversos videos, hay algunos temas que no han tratado y a veces las personas piensan que la historia fue diferente. Entonces, hablemos de cómo nació lo que se conoció después como la Gran Colombia. Porque claro, cuando se fundó el país, pues no le pusieron Gran Colombia, sino solo Colombia. Bueno, entonces esta se crea gracias a la Constitución de Cúcuta, 1821. En esa Constitución de Cúcuta, pues se reglamentó que iba a estar constituida por lo que era la Capitanía de Venezuela, Nueva Granada, Panamá y el Ecuador. Tengamos en cuenta que el Ecuador para este año, 1821, todavía no se había independizado. En los ejércitos patriotas, al mando del general Simón Bolívar, no había podido pasar por lo que actualmente es Pasto. No se había podido pasar porque este territorio era realista. Era fiel al rey Fernando VII. Entonces el Ecuador logra independizarse hasta 1823, cuando son sacados los españoles tanto de Quito como de Guayaquil. La Gran Colombia pues tuvo ciertos inconvenientes económicos, porque todo el proceso de independencia hizo de que la economía se paralizara. Se puede decir que después del 20 de julio de 1810, los cultivos se paralizaron, porque hubieron reclutamientos forzosos, hubieron guerras, conflictos, luchas, había muchos territorios que eran realistas, bueno, infinidad de inconvenientes. Bueno, entonces cuando por fin se logra como una estabilidad, pues el objetivo es volver a que la economía marche. Entonces el general Francisco de Paula Santander, que queda a cargo de la presidencia, ya que el general presidente Simón Bolívar pues viajó al sur para la independencia del Ecuador y luego la independencia de Perú y Bolivia. Todo este proceso lo hizo Bolívar porque sabía que si dejábamos a los españoles cerca, ellos cuando se fortalecieran tratarían de una nueva reconquista. Entonces Bolívar la tenía clara, dijo: hay que sacar a los españoles de todo el continente para estar tranquilos. Entonces, mientras Bolívar estaba en eso, queda a cargo el general Francisco de Paula Santander. Él lo primero que vio es que había que educar al país. Había un analfabetismo alto, la educación solo era privilegio, y otro problema que tenía la educación es que tenía muchas cuestiones religiosas. Era manejado por la Iglesia Católica y había muchas cosas como por ejemplo medicina, derecho, que no se enseñaba, filosofía, no se enseñaba. Entonces, él quería que la educación estuviera más adaptada a lo que se estaba viviendo en Europa. Y cuando hablo de Europa es Gran Bretaña, Francia. Él quería introducir textos de esos países. Quería que las personas pues tuvieran una mente más abierta y sobre todo que se adaptaran a la realidad económica que se está viviendo el país. Porque claro, tenían una mentalidad diferente. O sea, era una mentalidad muy española, muy tradicionalista, pero al mismo tiempo que se había quedado en el tiempo para lo que estaba viviendo el mundo. Entonces él quería que se adaptaran mejor. Para ello creó algunos colegios que se llamaron después los colegios santanderinos. Por todo el país fue fundando colegios con la intención de que hubiera más oferta educativa. Bueno, otra de las cosas que trató de mejorar fueron los caminos. Entonces los caminos no eran buenos, eran caminos que los mismos nativos habían creado. Los españoles no se habían preocupado por crear caminos en buenos. Entonces era muy difícil comunicarse de una ciudad a otra y eso paralizaba el comercio y cualquier otra actividad. Entonces, con los pocos recursos que había, porque claro, cuando los españoles son sacados de nuestro territorio, pues ellos se llevan también pues los recursos. Aquí había la casa, la moneda real y la sierra.
Entonces no había mucho dinero de dónde tomar. Fuera de eso, pues subir los impuestos no era una opción. Eso fue uno de los motivos para que se diera la independencia. Los españoles hicieron reformas tributarias que subieron demasiado los impuestos. Entonces los patriotas, cumpliendo con lo que han prometido, hicieron una reducción de impuestos. Entonces había menos dinero de dónde recaudar. Por esa razón se contrató un crédito con Gran Bretaña, 6,7 millones de libras esterlinas, que para la época era una cifra importante, pero que por el tamaño del país pues solo era un paliativo. Igual algunos caminos se mejoraron, se dieron subsidios a la agricultura para volver otra vez a sembrar la tierra. Igual había muchos inconvenientes, porque unir todos esos países, Venezuela, Ecuador, Nueva Granada, actual Colombia, Panamá, pues habían tenido ciertas diferencias culturales. De pronto los unía lo que era religión y lo que era el idioma, pero de resto habían algunas separaciones. Habían ideas federalistas, entonces se quería federar el país para que cada región fuera autónoma, pero el general Simón Bolívar tenía otra idea. Él creía de que los ciudadanos no estaban preparados para el sistema democrático. Argumentaba de que como había un bajo nivel de educación, no sabrían votar correctamente. Entonces él decía que si les daban autonomía a las regiones podrían dejarse engatusar por cualquiera que les hablara bonito al oído. Entonces él quería un gobierno central fuerte, donde todas las decisiones las tomara el presidente y se tomaran desde la capital. La capital, Bogotá. Entonces por esa razón generaron ciertos conflictos, porque por ejemplo había un problema en Caracas y tocaba mandar carta y lo que diga Bogotá. Había un problema en Quito, mandar carta, lo que diga Bogotá. Entonces ahí empezó como la fractura de la Gran Colombia. Entonces les quería pues decir esto, muchachos, para que tengan idea de lo que pasa en la actualidad, ¿no? A veces hay muchas divisiones, mucho conflicto, dicen que eso es culpa de este señor, pero no, eso de culpar a alguien y todo eso, eso va desde que se fundó el país, muchachos. Y así sigue. Bueno, espero que tengan una feliz tarde.